Shoah ahora. Tenemos el placer de recibir en Radio Sefarad a Michel Azaria. Hola, Michel. Hola, Raquel, hola. Bienvenido en esta ocasión de manera presencial, porque ya hablábamos contigo en febrero de este año. Sí, lo hacía nuestro director Jorge Rosenblum. Nos atendiste muy amablemente para hablarnos de la situación que se estaba viviendo en torno a, pues esas amenazas antisemitas en Francia. Pero queremos recordarles a nuestros oyentes que Michel es vicepresidente de la Asociación Judeo-Español en Auschwitz. Empezamos hablando de esta asociación, si te parece, y luego de las novedades que quieres comentarnos, Michel. Sí. Bueno, yo soy judeo español, es decir, que toda mi familia de ambos lados son de Turquía. Y soy francés, pero gracias a la Federación y a Yitzhak Kerou, ahora soy ciudadano español. Y a la ley de 2015. Y a la ley claro. de 2015, exactamente. Entonces, te voy a hablar primero de judeo español en Auschwitz. Sí. Lo que pasó es que yo tenía un profesor de judeo español muy conocido por el mundo entero que se llama Jaime Vidal-Sefira. Por supuesto. Y un día le oí por la radio en el año 2000 y hablaba de Auschwitz. Era la primera vez que él, como sobreviviente, retornaba a Auschwitz. Le llamé y le dijo que mi emoción de oírle hablar de Auschwitz, de su vida en Auschwitz, y me dijo que había un combate. Yo le dije, ¿cuál es el combate? El combate era tener una laja, ¿me entiendes? Una laja, en judeo español en Auschwitz. Que en Auschwitz había 20 lajas. ¿Un monumento? Una placa. Una placa. Una placa. Okay. Es que en judío se dice laja, una laja. Sí. Había placas en 20 lenguas de las víctimas, en yiddish, en polaco, en griego. Sí, en casi todas las lenguas pero no había de las víctimas. Del judío. Eso es muy indicativo de siempre, desgraciadamente, se olvida a los judíos españoles cuando se habla del Holocausto. Entonces, nuestro combate fue obtener esta laja. Era realmente del gobierno polaco porque el Museo de Auschwitz está en dirección directa con el gobierno polaco. Y fue bastante fácil. Yo tengo que decir que no fue tan difícil porque teníamos gente muy políticos que entendían nuestro combate. Y en 2003 pusimos una laja en judeo españoles que todos pueden ver ahora. Es en judeo español. Hay gente que van, por ejemplo, españoles, que van y se quejan y dicen, pero eso no es castellano. Y le dicen, no es castellano, es judeo español. Es judeo español. Es la lengua que trujimos de España al Imperio Otomano. Eso fue, yo creo, un acontecimiento que puso en valor el elemento judeo-español en el Holocausto. Para decir que no solamente Ashkenazim sufrieron, pero también judeo-españoles. Y ahora te voy a hablar de la razón de lo que hay de nuevo en Francia. Es la publicación de un libro que se llama Muestros desaparecidos. Muestros es la manera de hablar en judío. Muestros desaparecidos. Para hablar de los deportados judeo-españoles de Francia. Fue como 10 años de investigaciones antes de la publicación del libro y es un proyecto hecho con todas las asociaciones unidas de judeo-españoles de Francia. Perdona, Michel, ¿hablamos de judeo-españoles franceses o porque claro, muy importante hablar de esto. Te voy a responder. Pero hablamos de judeo-españoles. Voy a hablar de nacionalidad después. Pero hablamos de judeo-españoles. Es decir, digamos, de los cuales que tenían la tradición española. Claro, pero me imagino que en Francia habría muchos hablantes de judeo-español, muchos sefardíes que no eran franceses, pero exactamente. Y te voy a responder a esta. Bueno, es verdad. Es verdad que
la mayoría no eran franceses. Lo que pasó es que, como sabes, el acontecimiento mayor en el siglo XIX para los judíos españoles en el Imperio Otomano fue la venida de la Alianza Israelita Universal. Sí. Es decir, una escuela francesa judía, pero enseñando en francés. Y eso ocurrió por los años 1870. Y fue un acontecimiento muy importante, porque era casi una revolución. Vinieron con estas ideas nuevas, modernas, científicas, esta lengua muy poderosa, Victor Hugo, todos estos escritores franceses. Y entonces, casi simultáneamente, la segunda generación empezó a decidir de dejar el país donde vivían y venir a Francia. Y por eso, en estas víctimas judeo-españoles deportadas de Francia, que son 5.700, la mayoría no es francesa. Los que eran franceses eran los que obtuvieron la nacionalidad francesa, pero vinieron como extranjeros a Francia. Por ejemplo, mis padres, mi madre vino como Turquía, como turca, como turca, y obtuvo la naturalización en 1927. Pero el Maréchal Pétain decidió que eso no tenía validez. Es otra cosa. Pero es verdad que cuando miras a la lista de 5.700 judíos españoles, la mayoría son griegos. En primero, por ejemplo, es muy impresionante de ver que más de 1.000 deportados nacieron en Salónica. Más de 1.000. La importancia del elemento de Salónica dentro del grupo judeo-español. Había también de Turquía, había de Bulgaria, y había, digamos, de Rumania también, es decir, del Imperio Otomano. Sí. Bueno, ahora hay que hablar también, porque para mí es muy importante hablar de nacionalidad española. Es muy importante de hablar de esto. Porque cuando se habla de holocausto en España, se habla como de un acontecimiento que no tiene impacto directo, pero tuvo un impacto directo. Voy a decir unas palabras de esto. En 1943, noviembre, para dar la fecha exacta, los alemanes dijeron a la embajada española: si no tomáis vuestros sujetos, vuestros ciudadanos, nosotros nos vamos a encargar de ellos. Era decir, nos vamos a enviar a Auschwitz. Y eso es lo que ocurrió. ¿Te refieres a la embajada alemana española en París? En París, exactamente. Y se conoce bien que la política de Franco, en este momento, en este año, porque después cambió, pero en este momento era de no decir no a los alemanes. Entonces, se sabe muy bien, y nosotros podemos decir hoy, que 128 ciudadanos españoles fueron enviados a Auschwitz y que 5 sobrevivieron. Y en estos no tenemos los apellidos, los nombres, donde nacieron. Lo tenéis. Lo tenemos. Te voy a hablar del libro ahora. Y es decir que 5 sobrevivieron y yo he visto que una venía de Barcelona, nació en Barcelona, pero la gran mayoría, venían de Salónica y de Turquía. Habían obtenido la nacionalidad española, supongo, con el decreto de Primo de Rivera. De Primo de Rivera. Eso. Yo creo que es importante decir esto porque en el futuro nosotros, como asociación, nuestros desaparecidos, queremos que en cada país se dé homenaje. Por ejemplo, a los españoles que murieron en Auschwitz, o a los griegos que fueron deportados de Francia, o a los griegos que nacieron en Salónica pero fueron deportados de Francia, a los rumanos, a los búlgaros. Y yo creo que sería un homenaje muy importante. Desde luego que sí. Michel, entonces, para
aclarar este punto. Son 128 los españoles enviados a Auschwitz desde Francia. Que no son los únicos españoles que fueron deportados a Auschwitz. Simplemente tenéis la lista... Deportados de Francia. Desde Francia. Muy bien. Y también, solo 5 sobrevivieron, y nos has puesto el caso de esta persona que nació en Barcelona y que por las circunstancias que sean se encontraba en Francia en el momento de la deportación. Se llama Lévy, era Lévy, y te puedo dar más detalles si quieres porque lo tengo aquí. Bueno, te diré después. Sí. Bueno, hay que hablar también de la acción del cónsul Roland en Francia, que gracias a él sobrevivió unos 70 españoles que fueron enviados en agosto 43 hasta España. ¿Y España les aceptó? España les aceptó, sí. ¿Y es el cónsul de...? El cónsul de España, Roland. Que no es justo entre las naciones ni... Desgraciadamente, aún no. Okay. Estamos luchando. Se puede comparar, por ejemplo, a la acción del cónsul de España en Atenas, que también ayudó a ciudadanos españoles. Él, por hacer esto, fue castigado. Por ayudar a judíos, fue castigado y tuvo que regresar a España. Pero ¿Castigado por las autoridades francesas o las españolas? Españolas. Españolas. Y por eso tuvo que regresar a España. Pero, gracias a él, 79 ciudadanos de nacionalidad española vinieron a España, y sabes que la ley era de entrar y salir. Sí. Y salieron de España en enero de 44. O sea, que no fueron aceptados, sino que se les permitió transitar por España. Transitar. Bien. Eso era la ley de Franco, que a veces aceptaba, pero no se podía entrar antes que salgan los que se quedaban. Y salieron a Marruecos. Bueno, también se puede hablar, pero eso no es el tema de hoy, pero del convoy de españoles de Grecia. Sí. Que pasó por Gebel-Lesson, tú conoces. Entonces, yo le diría a nuestros oyentes, que este libro, que se llama Nuestros Desaparecidos... ¿Y que lo firma... ¿Quién es el autor? ¿Eres tú el autor? No. Es un colectivo. Okay. Un colectivo de investigadores, de historianos, muy buenos. Son 10 años de 10 años de investigación. Hay muchos artículos. Hay artículos, por ejemplo, de un factor muy importante para nosotros, es la resistencia de los judíos españoles durante la guerra, porque hay bastantes judíos españoles que combatieron contra los alemanes directamente, como franceses, digamos, sí. Como resistentes. Y este libro es un libro, yo creo, muy bueno. Se puede ir al sitio internet, es nuestrosdesaparecidos.org, Nuestros Desaparecidos, y se lo enviaremos. No cuesta mucho, cuesta 36 euros, pero es un libro muy bueno, muy interesante, pero es escrito en francés. Eso es Bien, por ahora no está traducido al castellano ni al judeo-español. Tampoco. Tenemos ahí esas dos tareas pendientes. Michel, te he interrumpido y ibas a comentar algo sobre el libro y yo te he dicho quién era el autor y te he interrumpido. No sé si... No, te puedo decir que es un libro que ha tenido mucho éxito por los judíos españoles, porque los judíos españoles, cualquier país, que sea Francia o otro país, siempre dicen, ¿y por qué no cuando se habla del Holocausto no se habla de los judíos españoles? Sabes que los judíos españoles han sufrido mucho en los campos. No hablaban yiddish. Claro, no entendían. Y no entendían el alemán. Sí. Los que hablaban yiddish entendían el alemán. Los que hablaban, que estaba en el Salónica o que estaba en Francia, que no hablaban alemán, era un problema aún mayor. Sufrieron mucho. Y yo creo que es la ocasión de decir que el holocausto de los judíos no es un holocausto que
que toca a todos los judíos, los ashkenazis y los judíos españoles. Y también a España, como nos has recordado. Michel, ya la última pregunta. ¿Qué acciones vais a hacer para lo que decías, reivindicar esa presencia española en Auschwitz? La verdad, voy a hablar con la Federación de Comunidades Judías en España a ver si, por ejemplo, la próxima vez que haya una conmemoración se puede hablar de estos españoles y puede ser, ¿por qué no poner una placa también en un lugar adecuado aquí en España con los nombres? Tenemos todos los datos, los nombres, la fecha de nacimiento, incluso donde vivían, qué calle, es increíble. Todo. Los alemanes lo hacían de muy serio, desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, sí. Bueno, Michel, nosotros hemos tenido la suerte de tenerte aquí para que nos hables de eso, de los judíos españoles en Auschwitz, para reivindicar su figura, tanto recordar a las víctimas como honrar a los héroes. Te agradecemos muchísimo que hayas aprovechado tu visita a España para acompañarnos unos minutos y hasta muy pronto. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias.